Bueno, pues creo que queda. Félix, ¿estás también por aquí? Sí, Sí, ya te veo. estoy por aquí. Hola, ¿qué Genial. tal? Buenos días. Muy buenas. Buenos días a todos, ¿cómo estáis? Nada, pues vamos a comenzar con esta mesa. En este caso se llama, como decía antes, Virtualízate, desde el puesto de trabajo hasta el CPD, y vamos a trabajar y a tratar temas como eso, desde la virtualización del puesto de trabajo hasta lo que tenga que ver con hiperconvergencia en materia de nuestro centro de procesamiento de datos. Así que voy a darles el paso a Javier y a, y a Félix, que nos van a contar pues su experiencia. No sé si os habéis repartido los turnos, queréis empezar a hablar uno u otro. Sí, un poco nos hemos repartido, efectivamente. Estupendo. Pues nada, yo os dejo los mandos. Muy bien. Gracias. Perfecto, pues muchas gracias. Nada, bienvenidos a todos y bueno, pues vamos a dar nuestro punto de vista acerca de la parte de virtualización del puesto de trabajo y soluciones Data Center enfocadas un poco a la parte de hiperconvergencia en general. Y nada, Félix está más especializado en la parte de puesto de trabajo, yo un poco más en la parte de Data Center y vamos a intentar daros una visión end-to-end. Cualquier pregunta y demás, yo creo que lo podéis hacer a través del chat si queréis. Vamos a poner unas diapositivas de arranque de la sesión y luego, pues bueno, pues esas preguntas a través del chat o luego ya después de que terminemos esta breve presentación de algunas slides para centrarlo, pues vamos hablando, ¿vale? Correcto, muy bien, Javier. Pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Como decía Samuel y como decía Javier, bueno, introduciré yo la parte de virtualización del puesto de trabajo. Al final estamos en una mesa de trabajo, sentiros libres, bueno, pues hacernos preguntas a través del chat, que luego iremos viendo una vez que expongamos las dos partes. Y bueno, lo primero que queríamos era pues hablar de virtualización del puesto de trabajo. La virtualización del puesto de trabajo para nosotros está muy englobada, muy enfocada en lo que es hoy en día el espacio de trabajo digital en las empresas, ¿no? En la administración. Y por eso, bueno, pues es de meternos un poco más en el detalle de lo que es la virtualización. No sé tampoco exactamente cómo de maduro en cada uno de vosotros está la parte de virtualización referente al puesto de trabajo, referente a los escritorios. Pero bueno, luego podremos comentarlo si queréis, pero para nosotros lo importante es eso, ¿no? Que este espacio de trabajo digital, pues sabemos y está consolidado pues como una de las estrategias que tenemos que llevar a cabo en nuestro día a día, ¿no? Ha cambiado mucho la forma en la que trabajamos, hemos percibido, sobre todo yo creo que en los últimos 2 años, por decirlo de alguna manera, que este cambio se ha reflejado en nuestro día a día, en nuestra propia vida, ¿no? Y cómo esa estrategia nos hace que desde las áreas de TI tengamos que apoyar a nuestros empleados pues para conseguir 3 objetivos, ¿no? Que para nosotros creemos que son fundamentales. Por un lado, tener una mayor movilidad. Yo creo que sobre todo, pues eso, cómo enfocamos, cómo dotamos a nuestros empleados de un puesto de trabajo que para nosotros tiene que ser un puesto de trabajo híbrido y flexible, ¿no? Cada vez más tenemos una dependencia de la tecnología, pero ha cambiado mucho el modelo en el que trabajábamos, el modelo de workplace, el modelo de workspace, ha cambiado mucho, ha evolucionado mucho y sigue evolucionando y muy rápido, ¿no? Y tenemos que conseguir dar a nuestros empleados pues esa movilidad, ¿no? Hay muchas veces que estábamos trabajando pues en los ayuntamientos, en las oficinas, pero también hay recursos que no tienen movilidad por su propio puesto de trabajo y otros recursos pues que nos hemos visto obligados en muchos casos a trabajar o teletrabajar desde casa pues por las circunstancias, por ejemplo, de la pandemia, ¿no? Respecto a esto, otro de los puntos es la seguridad del dato. Hoy en día creo que es uno de los puntos claves que tenemos que abordar, que a todos nos preocupa, esa seguridad desde el dato, esa seguridad desde el acceso. Todos somos conscientes y bueno, no sé si habéis visto las últimas noticias en los últimos meses, cada vez se van incrementando más el tema de los ciberataques y muchas veces la administración local estáis sufriendo
estos ciberataques, ¿no? Cómo entra un ransomware, no sé, creo que el último que entró se llama Zeppelin o algo así, que fue un virus, un ransomware que se generó en 2019 y al final entra por el correo, pero en el momento que lo abres, lo que te va a hacer es encriptar, coger el control remoto de tu equipo o afectar a partes tan importantes como pueden ser tus servidores, donde tienes alojadas las páginas web y al final donde estás dando ese acceso a los servicios municipales, provinciales, bueno, pues a todos los usuarios, ¿no? Los usuarios de calle. Entonces, creo que es uno de los puntos que tenemos que abordar también desde las empresas que damos servicios a la administración. Y, por último, no perdemos el foco en que el empleado público tiene que estar también contento y tiene que tener los medios necesarios para poder trabajar de una forma eficiente y para poder hacerlo de una forma en la que su trabajo del día a día, que es muy diferente de algo que tenga que estar relacionado con la tecnología, pues que la tecnología sea un apoyo, ¿no? Pero que no se vea mermada su experiencia y tenemos que garantizar que esa experiencia es buena, ¿no? Por lo tanto, los objetivos que nosotros planteamos desde el puesto de trabajo, desde lo que denominamos Intelligent Workplace, ¿no? Puesto de trabajo inteligente, son 4. Que el puesto de trabajo sea independiente. Independiente pues desde el punto de vista de dónde esté el usuario, de las circunstancias que le aborden en su día a día en el trabajo. Disponible, tenemos que garantizar la disponibilidad de ese puesto de trabajo. Móvil, por lo que comentábamos antes, ¿no? La movilidad hoy en día es un referente, la hemos adoptado y muchas veces no solamente trabajamos desde nuestro portátil, desde nuestro PC de escritorio, sino que tenemos o trabajamos desde móviles. Móviles que pueden ser en ocasiones nuestros, móviles que a lo mejor pueden ser de la corporación, pero que al final es un punto más que tenemos que tratar para asegurar que todo el acceso sea seguro, para que no haya problemas y, por tanto, el último punto sería ese, la securización, ¿no? Que garanticemos que el acceso a las aplicaciones, que el acceso a los escritorios está completamente asegurado y que no se vea comprometido, ¿no? Y con estos 4 puntos lo que tenemos o lo que buscamos son unos beneficios, ¿no? Inherentes. El primero es que podamos trabajar desde cualquier dispositivo y podamos estar trabajando conectados desde cualquier red. Muchas veces pues, vamos a tener esos problemas de que hay aplicaciones que me funcionan en un entorno, pero me voy a otro entorno de sistema operativo y tengo problemas, con lo cual esto es uno de los puntos que trataremos ahora con la parte de virtualización de los escritorios que nos posibilitará tener cualquier aplicación sistema operativo en cualquier dispositivo, ¿no? Independientemente de cuál sea el fabricante. Por otro lado, lo que buscamos son esos beneficios para garantizar que el empleado se siente bien, ¿no? Y puede desarrollar su puesto de trabajo con normalidad. Con lo cual, aumentamos la funcionalidad, mejoramos la movilidad y damos una mayor disponibilidad a toda la parte de sistemas. Al final lo que buscamos es que siempre que lo necesitemos podamos conectarnos. Por otro lado, lo que buscamos, y más desde la parte de TI, es bueno, pues asegurar los niveles de servicio que tenemos comprometidos, que la administración sea lo más eficiente posible, es decir, cuando tenemos muchísimos sistemas que administrar y lo hacemos por parcela, por silos, al final vamos a tener que tener una dedicación mucho mayor que si lo hacemos, por ejemplo, a través de un sistema de virtualización, ¿no? Y por otro lado, vamos a mejorar ese control sobre el propio entorno en base a la seguridad, en base a las redes, en base a las actualizaciones que haya que hacer sobre el puesto de trabajo, ¿no? Y por último, pues se obtienen unos beneficios, ¿no? Para vosotros. Bueno, pues es ampliar, digamos que el perímetro. Salimos del perímetro de lo que es la LAN, de lo que es la conectividad a través de la VPN, pero siempre garantizando que el acceso a los datos es seguro y que el acceso a nuestros sistemas es seguro, ¿no? Y la propuesta o el modelo que vemos como factible
es el VDI, ¿no? Esa virtualización de la infraestructura del puesto de trabajo. Y bueno, evidentemente esto lo que va a facilitar es de alguna forma el teletrabajo, ¿no? Siguiendo, bueno, pues no sé cuál es el nivel a lo mejor de conocimiento que tenéis sobre el entorno VDI, pero sí que me gustaría tener una visión básica, poderos ofrecer esta visión básica, que luego, bueno, pues podemos, si queréis, en la ronda de preguntas, llevar a una fase mayor de conocimiento en base pues, a las cosas que os preocupen, en base a la infraestructura que a lo mejor tenéis actualmente en vuestras entidades, ¿no? Al final, el VDI bueno, pues son máquinas virtuales, ¿no? Este entorno yo creo que es muy conocido por todos, pero ¿en qué se basa? Bueno, pues vamos a tener una infraestructura. Esa infraestructura puede estar en nuestros CPDs o puede estar en un cloud, pero esta infraestructura normalmente se basa en máquinas físicas, ¿no? Y estas máquinas físicas lo que hacemos es, en vez de tener un sistema operativo sobre esa máquina y al final pues utilizar parte de los recursos de esa máquina, porque bueno, al final los servidores tienen una capacidad muy grande de cómputo, de memoria, de almacenamiento, dependiendo de si estamos hablando de cómputo o de storage, pero bueno, al final lo que tratamos de hacer es, a través de una infraestructura virtualizada, vamos a poner un hipervisor por arriba, que lo que nos permita es, sobre un entorno físico, dependiendo del grado que queramos tener también de seguridad o de recuperación, pues bueno, vamos a tener diferentes servidores o un único servidor. Lo normal es tener 3 servidores normalmente y vamos a poner un hipervisor por arriba, donde lo que nos va a permitir es montar una arquitectura donde podamos instalar diferentes sistemas operativos. Y esos sistemas operativos habitualmente, como van a ser sistemas servidor, y en esos sistemas servidor, a través del hipervisor, lo que vamos a poder es asignar pues, la capacidad de cómputo, la capacidad de procesamiento, de memoria necesaria para el entorno que vamos a querer poner en marcha, ¿vale? Por lo tanto, luego en esas máquinas virtuales que hemos creado vamos a poder también ofrecer a nuestros empleados pues, un entorno para las necesidades que tengan. El entorno al que más enfocado esta presentación es al entorno de escritorios, es decir, cuál es la forma habitual o cuál es la forma que venía siendo habitual, porque ahora os explicaré un poco más cuál es la evolución y cuál es la tendencia del mercado. La evolución era tener un sistema servidor donde pudiéramos virtualizar aplicaciones, es decir, separar la capa del sistema operativo de la de aplicación y una aplicación ofrecérsela a nuestros empleados pues, de una manera virtualizada. Es decir, toda la aplicación se estaría ejecutando en el servidor, en esa máquina virtual que hemos creado, y lo mismo podríamos hacer con un entorno multiusuario, ¿no? Sobre un servidor donde podríamos ofrecer escritorios virtuales, ¿vale? ¿Qué ventajas es las que tiene implementar un entorno VDI, ¿no? Pues vamos a ofrecer esa mejora de movilidad para los usuarios, para los empleados. ¿Por qué? Porque le vamos a facilitar un acceso a través de una consola o un acceso a través de HTML a nuestras aplicaciones o a un entorno de escritorio. Ese entorno de escritorio que habitualmente se ve si trabaja sobre un entorno de un PC físico o sobre un táctil o sobre un móvil, pues vamos a permitir a los usuarios que puedan utilizar el entorno que tenemos virtualizado para hacer sus labores del día a día, dependientes también del tipo de usuario. Y además lo vamos a hacer garantizando seguridad, ¿no? Evidentemente, el entorno de VDI ha evolucionado mucho en los últimos años y además, con el auge y la adopción de toda la parte de infraestructura hiperconvergente, que luego nos contará Javier, pues está evolucionando porque nos permite, teniendo un entorno inicial donde necesitemos más capacidad para ofrecer más escritorios, por ejemplo, a nuestros empleados, aumentar esa capacidad basado
en hardware y basado en la gestión de software de nuestro CPD, o ir hacia modelos híbridos que están entre la nube y nuestro CPD on-premise, que suele ser algo habitual, o incluso el VDI también ha experimentado una evolución en los últimos tiempos donde a través de compañías que luego veremos, pues como Google, como Microsoft, pues podemos ir a un entorno 100% VDI en cloud, ¿vale? Esto va a depender mucho de las necesidades. O sea, al final, lo que queremos haceros constar aquí es que, dependiendo de vuestras necesidades, no todos tenemos el mismo tipo de usuarios, no todos los usuarios son iguales y no necesitamos tampoco tener a lo mejor un entorno VDI para todos nuestros usuarios. Va a depender mucho del tipo de necesidad que necesitéis abordar en ese momento, ¿no? Pero sí que en esto quería hacer una diferenciación, ¿no? Y es la diferencia, por aclarar lo que hay entre el VDI, esa infraestructura virtualizada de escritorios, y la virtualización de escritorios. Se parecen, pero no se parecen. Hay una parte que está entre medias, que es la infraestructura. Nosotros para el VDI virtualizamos esa infraestructura desde la parte servidor, como os he explicado antes, y lo que vamos haciendo pues, es ofrecer esas aplicaciones o esos escritorios a nuestros empleados. Seguramente, y esto nos lo estamos encontrando bastante, pues bueno, a lo mejor por poneros un caso, cuando en el 2020, cuando nos tuvimos que marchar todos a casa por el tema de la pandemia, pues os encontrasteis que teníais que seguir trabajando, que evidentemente no podíais llevar vuestros PCs debajo del brazo, porque aunque los llevarais no teníais una conexión a lo mejor VPN disponible, o el canuto de la VPN no era el adecuado, o simplemente pues que no podíais destinar estos recursos para que salieran de vuestra organización. Muchas empresas, muchas administraciones lo que hicieron fue dotar a sus empleados de un escritorio remoto, lo que se llama RDS, que no es más, seguramente que lo conocéis, pues un TeamViewer o aplicación similar donde nos conectamos a la máquina que tenemos encendida en la oficina, en nuestro puesto de trabajo, y desde ahí accedíamos a la máquina y podíamos trabajar. Pero evidentemente esto no es lo que os venimos a contar hoy, porque aparte de que no es lo mismo, también tiene otras implicaciones en cuanto a seguridad o dependencia del puesto físico, pues simplemente porque llegue alguien y lo apague o porque haya una caída de luz y se haya apagado. Con lo cual, lo que hoy os exponemos aquí es la parte de VDI, ¿no? Cómo ofrecemos a nuestros empleados ese escritorio y esas aplicaciones de forma virtualizada. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? De forma inicial para implantar el VDI? Bueno, pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es tenemos que preparar nuestra red, ¿no? La red va muy relacionada con el rendimiento que vayamos a necesitar en base pues, a las horas de demanda que tengamos, a esos picos que sabemos, pues no sé, a lo mejor por las mañanas tenemos un pico de demanda mucho más alto porque es el horario habitual donde trabajamos, pero por las tardes esta demanda de la red va a bajar. Bueno, pues tenemos que estar preparados y dimensionar la red bien para evitar que esos canutos de red al final sean inoperativos y no podamos ofrecer este servicio al empleado. También evitar la falta de aprovisionamiento, ¿no? O sea, necesitamos planificar con herramientas de supervisión cuál es el rendimiento de nuestra infraestructura virtualizada, y tenemos que comprender también qué necesidades tiene cada escritorio. No todos los escritorios son iguales. Los escritorios, al final, es como la virtualización de los servidores. Cuando a través de un hipervisor asignamos pues, una capacidad de cómputo, de memoria, de disco a ese servidor, a esa máquina virtual, va a pasar lo mismo. Si tenemos muchas máquinas y las tenemos trabajando sobre el mismo entorno y no lo tenemos bien dimensionado, esto va a provocar problemas. Por lo tanto, tenemos que tener las herramientas que nos permitan también gestionar esa virtualización, asegurando que el consumo que nos va a venir, los picos de demanda, los podemos gestionar. Pero también, evidentemente, tenemos que ser consecuentes con el tamaño de nuestra infraestructura,
tanto si es on-premise como si es en la nube, ¿no? ¿Por qué? Porque si es on-premise lo que vamos a tener es que crecer en infraestructura, y esto es un desembolso económico que va a provocar que tengamos una infraestructura sobredimensionada, y si lo hacemos en la nube o en entorno hibridado, pues en los entornos de nube vamos a tener que gestionar perfectamente también cómo lo hacemos, porque al final toda la parte de IaaS nos la facturan por consumo, es decir, máquina encendida, máquina que nos facturan. Por lo cual tenemos que ser consecuentes y administrar el entorno de forma lógica para que los consumos, el rendimiento sea el óptimo y el coste pues sea el adecuado, sea el mínimo, ¿vale? Por otro lado, al final tenemos que comprender también cuáles son las necesidades de nuestros usuarios. No es lo mismo una persona que necesite, pues no sé, estar viendo planos, que va a tener unas capacidades gráficas muy altas, que un usuario pues más de oficina, administrativo, pues que va a tener acceso a algunas aplicaciones que tengamos o a la parte de ofimática o correo, ¿no? No es lo mismo, y por lo tanto tenemos que hacer un buen dimensionamiento también de cuáles son esas necesidades del entorno que vamos a montar. Y por último, lo que recomendamos siempre y lo que ofrecemos a todos nuestros clientes es, antes de montar cualquier entorno, evaluarlo, ¿no? Hacer una prueba piloto. Todos los fabricantes, que luego veremos con los que trabajamos desde Inetum, nos proporcionan el acceso a estas pruebas pilotos, y nosotros os ayudamos a hacer este piloto, y al final es la única forma en la que vais a poder comprobar si las necesidades que tenéis de virtualización se cubren, ¿vale? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, no veo ahora el chat, pero bueno, si no la contestamos después, o si queréis abrir. Sí, de momento no, pero ya sabéis que podéis ir escribiendo en el chat o levantar la mano para pedir el turno. Entonces, si queréis que continúe Javier con la parte de hiperconvergencia, Sí, y luego recogemos las dudas al final, o si te queda algo. Me queda un poquito. Perfecto. Bueno, ahora termino, sí, gracias. Entonces, ¿qué ventajas son las que tenemos con el entorno VDI? Bueno, pues las hemos, creo que con estas 5 están bien recogidas. Por un lado, la parte de acceso remoto. Vamos a tener un puesto de trabajo ubicuo y flexible, que sea resiliente, ¿no? Por otro lado, vamos a tener un ahorro de costes. ¿Por qué? Pues porque vamos a optimizar toda la infraestructura que tengamos. No vamos a tener que tener servidores físicos o dedicados, ¿vale? O máquinas, sino que esto se ve desde 2 puntos de vista, desde la parte de infraestructura CPD y luego desde la del puesto de trabajo. Muchas veces nos encontramos con equipos pues, que a lo mejor no tienen las características a nivel de sistema operativo, a nivel de procesador, a nivel de memoria, para poder ofrecernos, para poder trabajar con las aplicaciones que necesitamos. Si vamos con un entorno virtualizado de escritorios o de aplicaciones, como todo el procesamiento de esas aplicaciones o de ese escritorio se hace en la infraestructura que tengamos en el CPD, no vais a necesitar hacer esa inversión tan grande en la parte de hardware, ¿vale? Desde el puesto de trabajo. Por otro lado, es escalable. Con los modelos híbridos, al final lo que garantizamos es bueno, pues que esa escalabilidad en base a las necesidades, porque a lo mejor un día tenéis 10 usuarios, pero es que al día siguiente, por una necesidad o para lo que esté montado el proyecto, vais a necesitar 200, que podáis escalar, ¿no? Esto luego lo veremos como desde la parte de hiperconvergencia y ligado con la parte de cloud público, pues podemos también llegar a tenerlo. La seguridad, sin comprometer el acceso, y luego, por otro lado, la reducción de los costes de operación. Si vamos a un entorno que está centralizado, que está bien administrado y que no necesito estar haciendo operaciones únicas por silo, ¿no? Al final lo que voy a permitir es que mis costes se reduzcan, mis costes de operación se reduzcan. Si tengo un entorno que tengo que estar administrando máquina a máquina, que tengo que estar lanzando actualizaciones del sistema operativo, de parches de seguridad, bueno, pues aparte de que puedo tener más riesgos de seguridad, voy a necesitar emplear más recursos para administrar todo el parque, ¿vale? Y
nos quedan dos slides de este punto. Aquí lo que os quería enseñar son cómo todos los fabricantes con los que trabajamos desde Inetum, ¿no?, para garantizar pues este entorno VDI. Quizá a lo mejor en algunos casos, bueno, pues si tenéis implementado algún sistema de virtualización pero no tenéis grandes necesidades, es probable que tengáis implementado Microsoft Hyper-V, ¿vale?, o algún sistema gratuito como KVM. Nosotros somos partner de todos estos fabricantes que veis aquí, pero bueno, quería hacer un poco una distinción, ¿no? Desde el punto de vista de Microsoft, cuál es el formato que tiene para virtualizar con Hyper-V, es un formato más básico. Luego, si pasamos a la parte de Citrix o de VMware, pues bueno, al final tenemos esos brokers que nos van a permitir virtualizar tanto en el entorno on-premise como en el entorno de nube híbrida sobre un IaaS que nos provea cualquiera de estos fabricantes, como puede ser Azure, como puede ser AWS, ese entorno, ¿vale?, y que sea totalmente escalable. Y luego tenemos otras soluciones, pues como puede ser Azure Virtual Desktop, donde la ejecución, o sea, esto ya no es un IaaS, sino que sería más como un servicio realmente, donde contratamos pues máquinas virtuales en función de nuestras necesidades y se nos va a ir facturando en función de esas máquinas si están activas o no, ¿vale? Todo al final tiene un poco una misma base. Tenemos que tener una imagen base que creemos con un perfilado adecuado en base a las necesidades de nuestros empleados. Solemos tener una capa de aplicaciones y bueno, dependiendo también de si es un escritorio pues permanente o no permanente, pues bueno, nos va a hacer pensar si tenemos que ir a una máquina virtual, a un escritorio virtual, o si lo que más nos interesa es virtualizar una aplicación, ¿vale? Pero al final todas estas tecnologías pues tienen estas características, ¿no?, que son multidispositivo, como decía, móvil, resiliente, operativo, con un entorno VDI para aplicaciones y escritorios seguro e intuitivo para el usuario. Va a ser muy fácil de que un empleado, si implantamos un sistema de VDI, pueda adoptar ese cambio, ¿no?, en el trabajo, porque realmente lo que va a ver seguir viendo es un entorno muy similar al que pudiera tener en un escritorio habitual, ¿no? Y ya por último, pues para terminar, un poco pues ver los casos de uso, ¿no? El VDI más tradicional, esa virtualización del escritorio, las aplicaciones, como también nos va a permitir el modelo de teletrabajo, como con la implantación del VDI lo que nos va a posibilitar es tener una solución de disaster recovery. Nos hemos encontrado, como os decía al principio, con el tema de los ciberataques, muchas empresas que se han visto comprometido, muchas administraciones que han visto comprometido su trabajo porque han entrado en ransomware y se han quedado todos los equipos encriptados o no han podido prestar servicios pues porque se les ha caído una página web. Si tenemos un sistema virtualizado, va a ser muy fácil llevarnos a un entorno, replicar ese entorno o hacer modelos de clonación sobre las máquinas virtuales. Esto lo que nos va a permitir es levantar rápidamente de nuevo nuestros servicios sin que se vea mermada nuestra capacidad, ¿vale? Y esto, bueno, pues muchas veces, como os decía, se ve apoyado también en la parte de cloud junto con la de on-premise. Y por último, pues un poco una evolución también que estamos viendo día a día es cómo los entornos, muchas veces de desarrollo, de prueba, pues se están ejecutando sobre esas máquinas virtuales que tenemos creadas, y esto lo que nos posibilita es ofrecer un entorno de desarrollo seguro donde se hagan pruebas y una vez que se ha terminado a lo mejor ese proyecto, pues apagar las máquinas, con lo cual no vamos a tener costes de recursos, de infraestructura, pero sí vamos a disponer de este entorno sin tener que hacer compras de máquinas o compras de servidores como se hacían antiguamente, ¿vale? Ahora ya sí, no sé si hay alguna pregunta, si no cedo la palabra a Javier y continuamos. Gracias, Félix. Muchas gracias. Todo tuyo, Javier. Venga, adelante. Pues nada, siguiendo con este modelo de la parte de virtualización del puesto, ¿vale? Pues según ha comentado Félix en su ponencia,
pues os voy a dar un poquito, vamos a intentar sentar un poco las bases de lo que es hiperconvergencia. No sé tampoco qué conocimiento tenéis sobre este tipo de arquitecturas, pero son arquitecturas que yo creo que para vuestros organismos en concreto son arquitecturas que son fáciles de usar, rápidas, un modo de escalabilidad importante y tiene muchísimos beneficios, sobre todo porque no tenemos muchísima gente destinada a la parte de IT y que son fáciles de gestionar bajo un único punto de... A ver si consigo pasar la diapositiva. Bajo un único punto de gestión de todo el entorno, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos? Estamos realmente en una nueva generación del data center, ¿no? Esa nueva generación del data center realmente lo que nos requiere es que tengamos una infraestructura compartida. Nos requiere que sean entornos ya multitenant, ¿no? Requiere que sean entornos de escalabilidad que yo pueda crecer a nivel de scale out y scale up, que sea un poco que sea esa infraestructura transparente de cara a ofrecer servicios bajo demanda y que sean lo más rápido posible, ¿no? Y que sea un modelo de autoservicio también, incluso el poder montar un tipo de autoservicio y el poder evaluarlo y distribuirlo a diferentes departamentos dentro de los diferentes organismos, ¿no? Entonces, en esta idea, la hiperconvergencia pues tiene mucho sentido, ¿no? ¿Y de qué parte la hiperconvergencia? Para esto que necesitamos, necesitamos realmente basar nuestro data center en una solución de software Defined Data Center. Apoyarnos en este tipo de tecnologías de diferentes fabricantes en los cuales nos permitan dar la máxima agilidad en el data center a la hora de proveer tanto infraestructura como servicios de forma rápida y alineada, ¿vale? Entonces, tenemos que tener la capacidad suficiente para adaptarnos a las cargas cambiantes. ¿Esto qué quiere decir? Pues que nos prima el dar hoy en día un servicio mejor al usuario, ¿no? Al ciudadano en este caso, ¿no? Entonces, en ese avance de servicios necesitamos establecer mecanismos a través de software que nos permita ser ágiles, ¿no? Para poner cualquier tipo de servicio en marcha de forma rápida de cara al ciudadano y no tener que comprar una infraestructura, desplegar toda la parte de infraestructura, montar los aplicativos y demás, ¿vale? Entonces, dentro de aquí vamos a ver si consigo pasar la diapositiva. Parece que se resisten. Ahora, entonces, ¿qué es realmente hiperconvergencia? Bueno, hiperconvergencia realmente es una arquitectura, es una infraestructura la cual está basada en servidores estándar x86, los cuales denominamos nodos, ¿vale? Un nodo hiperconvergente es un servidor estándar x86, donde montamos un hipervisor, como ha dicho antes Félix, ¿no? Necesitamos un hipervisor del fabricante que sea, VMware, Citrix, o Microsoft en este caso, y sobre ese hipervisor montamos una solución de Software Defined Storage. ¿Qué significa esto? Bueno, pues es realmente la inteligencia de todo este entorno, ¿no? Donde ese Software Defined Storage me permite y me provee de una unificación de almacenamiento entre los diferentes nodos. Con lo cual, aquí lo que hacemos básicamente es montar un nodo tras de otro según requiera el crecimiento y ahora lo veremos más gráfico, ¿no? Pero al final lo que se construye es un clúster en la que ya previamente venimos de una virtualización de servidores de proceso y una virtualización de la memoria y nos faltaba algo como virtualizar la parte de almacenamiento, ¿no? Entonces, en esta virtualización del almacenamiento con la parte de Defined Storage, lo que se genera es un pool de almacenamiento unificado acorde a todos los nodos que yo tenga en ese clúster, ¿vale? Entonces, eso me va a proveer... A ver, es que no sé... Aquí. Vale, pues aquí en la... ¿Qué arquitecturas son las tradicionales, ¿no? Pues las arquitecturas tradicionales son cómputo, la parte de switching y la parte de almacenamiento, ¿no? Este tipo de soluciones
pues bueno, al final requieren una gestión que no es centralizada o no suele ser centralizada, porque cada entorno tiene su propia herramienta de gestión, por ejemplo, la parte de servidores, la parte de switching o la parte de almacenamiento, ¿no? Hay dificultades de provisionamiento. Cuando quiero provisionar algo, realmente se me hace bastante complejo porque tengo que asignar volúmenes de almacenamiento a cada servidor físico y a cada aplicativo para poder proveerlo de cara al aplicativo, ¿no? Se forman cuellos de botella difíciles de identificar. La gestión, como decía, es compleja y hay un coste de escalado bastante importante, ¿no? Porque al final lo que hacemos es escalar de forma por separado en la parte de cómputo y la parte de almacenamiento. Entonces, ¿qué construimos realmente? A ver, las soluciones de hiperconvergencia están basadas solo y exclusivamente en entornos virtuales, donde tenga un hipervisor, sea de, como he dicho antes, SX, Microsoft o KVM, y lo que hacemos es montar sobre un servidor de x86 pues una parte de software defined storage acorde a por encima de ese hipervisor, ¿no? ¿Y esto qué nos proporciona? Bueno, pues nos proporciona un rápido desarrollo y disponibilidad de la parte de plataforma, ¿no? La parte de cómputo y storage y memoria lo tengo virtualizado. Al tenerlo virtualizado tengo un pool de recursos. Ya me despreocupo de tener que asignar cargas o tener que asignar parte de almacenamiento o de proceso a un aplicativo concreto. Lo que genero son máquinas virtuales rápidamente sobre el pool de recursos que yo tenga, tanto de proceso como de memoria como de almacenamiento. Se elimina toda la complejidad que supone asignación de lunes, de almacenamiento a servidores, se quita toda la complejidad de conectividad y demás, ¿vale? Esto al final son nodos conectados entre sí con una red de 10 gigabit Ethernet y a través de esa red los nodos de forma inteligente y automatizada se van sincronizando y se va haciendo un balanceo de carga de toda la parte de recursos y de máquinas virtuales, donde se van consumiendo recursos tanto de proceso, memoria y almacenamiento, como comentaba antes, ¿no? Aquí en la parte de hipervisores, bueno, pues hay algunos fabricantes que realmente han hecho sus propios hipervisores para este tipo de soluciones de arquitecturas de hiperconvergencia. Aquí os voy a mostrar gráficamente cómo funciona la hiperconvergencia sobre una solución tradicional de 3 capas de proceso switching y almacenamiento tradicional y qué es lo que hacemos y cómo convertimos esto en un modelo hiperconvergente, ¿no? La parte principal de una arquitectura de 3 capas son las controladoras de almacenamiento, que son las que controlan pues eso, todo el acceso de todos los aplicativos y usuarios que acceden a esos aplicativos a través de los servidores, la red SAN y el almacenamiento donde residen todos los datos a nivel virtual, ¿vale? En una solución de virtualización. Bien, pues si esas controladoras las virtualizamos y las ponemos en cada uno de los servidores, ya el almacenamiento externo no es necesario tenerlo externo, sino que lo podría tener en cada uno de los servidores, ¿vale? De forma local. Si ya tengo el almacenamiento de forma local, ya no necesito tener una SAN, unos switches, ¿no? Que me conecten los servidores con el almacenamiento externo, sino que lo tengo en local. Y esa propia máquina virtual, que es el storage controller, ¿no? Que llamamos, es el que va a solucionar todas las peticiones de los usuarios y de los aplicativos sobre la parte local de los discos, ¿no? Para encontrar la información que estamos solicitando. Y lo único que me hace falta aquí es que, como voy a tener n nodos, dependiendo de la magnitud y la necesidad del clúster que necesite para proporcionar todos esos recursos, pues entonces lo que voy a necesitar es que todo ese almacenamiento esté unificado, que tenga un pool de almacenamiento. Con lo cual, si yo tengo un pool de almacenamiento, al final lo que voy a ver son X teras que yo tengo disponibles de cara a montar máquinas virtuales o asignar solo aplicativos. Igual que a nivel de cores y a nivel de memoria. ¿Bien? ¿Qué ventajas tiene la parte de HCI, ¿no? Pues tiene muchísimas ventajas, pero
aquí he querido poner algunas de las más importantes, ¿no? Ventajas a nivel de... Tienen que ser resilientes, son resilientes y disponibles, totalmente disponibles, 100%. Alta disponibilidad. Podemos crear soluciones de alta disponibilidad en un solo CPD con 2 unidades. Si toda la carga la podríamos tener en un nodo a nivel de necesidades de proceso, memoria y disco, podríamos generar un segundo nodo y con 2 nodos en un CPD podríamos tener alta disponibilidad. Alta disponibilidad activo-activo. En caso de caída de un nodo completo, tendríamos el otro nodo que estaría sin paro en la parte del servicio y que estaría disponible 100%. Este tipo de soluciones también las podemos hacer en arquitecturas de 2 CPDs, con replicación síncrona o replicación asíncrona, ¿no? Hay algunas consideraciones que tenemos que tener a nivel de comunicaciones, sobre todo, por ejemplo, las latencias, unas latencias por debajo de los 5 milisegundos y demás, y podríamos hacer balanceos de carga y podríamos hacer tanto disaster recovery como tener 2 CPDs activo-activo y en caso de caída de uno de ellos, pues el segundo CPD estaría activo y no tendríamos pérdida del servicio. Para hacer eso, para que tengáis una idea, para hacer eso a nivel de almacenamiento tradicional o de cabinas tradicionales necesitaríamos unas cabinas de fabricantes con gama media, gama alta, ¿no? Para que esa replicación de cabina y del dato fuera realmente, bueno, pues acercándose ese RTO y ese RPO cercano a 0. Son cabinas con alto coste y con soluciones de hiperconvergencia en este tipo de casos, de este tipo de arquitecturas, pues las soluciones salen bastante más económicas, ¿vale? En este tipo de entornos, pues para entornos más o menos pequeños o medianos, de CPDs pequeños o medianos, hay en ocasiones y que tenemos referencias en los cuales hemos basado todo el CPD en 2 nodos en alta disponibilidad y realmente con un precio bastante asequible, ¿no? Hay una parte, tiene que ser sobre todo eficientes y rápidos, ¿no? Eficiencia del dato, que tenemos o existen tecnologías de diferentes fabricantes que hacen una eficiencia, una deduplicación del dato que si no fuera de otra forma, o sea, de forma exponencial, si no fuera de otra forma necesitaríamos un montón de nodos y un montón de discos para poder proveer de todo ese almacenamiento al requerimiento de máquinas virtuales. Sobre todo escalables, como decía, ¿no? Tienen que permitir escalabilidad, tanto en scale-up, en escalabilidad de un nodo, en la parte de proceso, memoria y almacenamiento, como escalabilidad scale-out, ¿no? Para generar más rendimiento a la solución, que sería poner nodos adicionales en ese clúster conectados a través de la red de 10 gigabit, ¿no? Y adaptado al negocio, es una solución en la que yo tengo un pool de recursos, solo veo una consola unificada, gestionada desde un único punto, toda la parte física y toda la parte virtual, y lo que hacemos realmente es asignar recursos a máquinas virtuales, ¿no? Entonces, ahí nos adaptamos rápidamente a las cargas de trabajo cambiantes, ¿no? O a nuevas necesidades que podamos tener en el día de mañana, y es crear máquinas virtuales, asignarles el número de cores, memoria y disco que necesito para esa máquina virtual, para el aplicativo que sea, y empezar a montar en segundos el sistema operativo con el aplicativo correspondiente. ¿Bien? Y sobre todo una parte de ahorro de costes operacional tremenda, ¿no? Como decía, basado en una consola única, prácticamente casi todos los fabricantes tienen una única consola ya hoy en día, basada en el control de toda la parte hardware y toda la parte software, del clúster a nivel funcional y a nivel físico. Y desde un solo punto de control tengo todo el control, tengo todo el consumo, sé lo que estoy consumiendo más o menos día a día y puedo prever cuándo voy a necesitar una ampliación y cuánta inversión voy a tener que hacer en un futuro próximo para intentar, bueno, pues para tener el control de esa inversión, ¿no? Y sé exactamente cuándo tengo que hacerla. Y aquí en la parte de casos de uso, ¿no? Casos de uso, pues antes comentaba Félix los casos de uso de la parte de VDI. Realmente las soluciones de hiperconvergencia nacieron para dar servicio a soluciones de VDI, de virtualización del puesto de trabajo, súper ágiles, rápidos, escalabilidad tremenda, para proveer más y más máquinas virtuales de puesto de trabajo según necesidades. Pero es que hoy en día, con las tecnologías que tenemos hoy en día a nivel de discos, sobre todo, ya no discos SSD, sino discos NVMe,
pues esta escalabilidad y esta funcionalidad a nivel de rendimiento ya es muy importante. De ahí que ya este tipo de soluciones se estén usando para bases de datos grandes, bases de datos con Oracle, bases de datos de SAP, incluso SAP lo que hizo es homologar y certificar fuera de su gama x86 de servidores de fabricantes, homologar una gama que es hiperconvergencia de los diferentes fabricantes también, con lo cual está implementada y soportada la solución de SAP HANA, en este caso con la parte de hiperconvergencia, ¿no? Soluciones de Remote Brand Office, ¿no? Soluciones robo, ¿no? Donde tengo soluciones distribuidas o entornos distribuidos, pues es súper útil porque puedo tener centralizado un clúster principal y luego que el resto de nodos que están repartidos por diferentes distribuciones, pues en diferentes oficinas o localizaciones, pues que se repliquen entre sí, ¿no? Para aplicaciones de negocio, para tesis y desarrollo es súper útil porque es un entorno virtual concretamente. Puedo empezar a borrar puedo borrar, eliminar, crear máquinas virtuales pues realmente con un solo clic, ¿no? Con botón derecho. Y aquí, pues, bueno, drivers y necesidades. Pues estos drivers y necesidades, pues, ¿qué nos inclina a llevar o adquirir esta parte de arquitecturas y en este tipo de soluciones, ¿no? Y hiperconvergencia. Bueno, pues necesitamos siempre o cada día más una continuidad de nuestro negocio, ¿no? Necesitamos, sobre todo, optimizar los procesos, porque eso quiere decir que me voy a convertir en una compañía, en un organismo ágil. Necesito, por supuesto, trabajar de forma híbrida. No hemos hablado hasta ahora de hibridación, ¿no? Pero estas soluciones de arquitectura de hiperconvergencia te permiten hibridar con la nube pública. Y hay fabricantes que tienen más herramientas mejor diseñadas para esa hibridación y hay otros que menos, pero como prácticamente casi todos los fabricantes que hay en el mercado a nivel de infraestructura tienen una solución de hiperconvergencia, acorde allí donde queramos ir o la visión de futuro donde creamos que vamos a ir, podemos orientaros entre unas soluciones u otras o de un fabricante u otro, ¿no? Y por supuesto la seguridad primordial desde de end-to-end, desde la parte del data center a la parte del puesto de trabajo, ¿no? Con esto vamos a conseguir, pues eso, nubes conectadas, vamos a tener soluciones multicloud, vamos a poder tener una hiperautomatización. La parte de automatización es importantísima porque la reducción de OPS es muy importante en este sentido. Y luego soluciones de inteligencia artificial que ya estamos metiendo en las soluciones que mejoran sobre todo la experiencia de usuario, ¿no? Y aquí, bueno, pues no me quiero extender mucho más. Aquí algunos datos de mercado, ¿no? en los que todos sabemos, ¿no? que hay un crecimiento exponencial de datos en el mercado, ¿no? Se prevé que en los próximos 3 años el crecimiento de datos sea tan importante como el que hemos tenido en los 30 años anteriores. Con lo cual, fijaros, y de ese crecimiento de datos exponencial, pues el 80% son datos no estructurados, ¿no? Entonces, en la parte de cloud, un crecimiento de un 22% que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Con una tasa de crecimiento anual de prácticamente un 20%. Con lo cual, bueno, pues bastante significativo todo el crecimiento a nivel de cloud. El 90% de las compañías hoy en día, el 80%, un tanto por ciento muy elevado, tienen ya una estrategia ya no solo en premise, sino una hibridación con la cloud, una estrategia de cloud pensando a futuro. Y sobre todo la parte de inteligencia artificial, que como decía antes, pues es una parte de tecnología que realmente lo que nos mejora es la agilidad y la eficiencia en nuestras organizaciones, ¿no? La inteligencia artificial más la automatización me provee o nos mejora esa agilidad y eficiencia y convertir esos datos que vamos almacenando en un activo diferencial de la compañía o el organismo, en este caso, ¿no? Que realmente a través de soluciones y sistemas y tecnologías de analítica de datos pueda analizar esos datos y realmente pueda tomar decisiones acorde a esa gestión de los datos. ¿Qué opinan los analistas de todo esto, ¿no? Pues realmente
todos conocéis todo el cuadrante mágico de Gartner, ¿no? que mide un poco el líder tecnológico y de ejecución. Y aquí, pues bueno, si en 2019 os he puesto el cuadrante de 2019 y de 2020, porque en 2019 hasta ese momento Gartner estaba catalogando los líderes del mercado a nivel de infraestructura y de solución de hiperconvergencia, y a partir de 2019 lo que ha derivado de ese cuadrante es a nivel de software, ¿no? A nivel de software, soluciones de software defined storage. ¿Por qué? Porque al final, como dijimos anteriormente, es la parte inteligente de todo esto, ¿no? Toda la parte del software asociado a que esa infraestructura realmente sea transparente, ¿no? Y ahí veis, bueno, pues por ejemplo, la parte de hiperconvergencia, pues tanto Nutanix como VMware, como Dell, Cisco, HP estaban ahí en el cuadrante de líderes, y cuando ya pasamos a solución inteligente de la parte de software, pues prácticamente en el cuadrante de líderes vemos a dos de ellos, ¿no? Uno, VMware con su solución de vSAN, y otro a Nutanix con su solución de hiperconvergencia, que nacieron propiamente de esto, ¿no? Y luego el cuadrante de Forrester, que en este caso lo que mide es la oferta y estrategia y presencia que tiene ese fabricante en el mercado. Y ahí pues vemos que también tanto Nutanix como VMware pues están claramente destacados. Y para terminar, que esta es la última diapositiva, pues daos un poco la visibilidad de qué fabricantes hay en el mercado con soluciones de hiperconvergencia. A la izquierda del todo son soluciones, que tienen cada uno de los fabricantes ad hoc, soluciones como HP con SimpliVity, por ejemplo, o Dell con la parte de VxRail, o Huawei con su parte de Fusion Cube. Estos son soluciones que tienen cada uno de los fabricantes independientemente al resto, ¿no? Y que pueden ser más competitivos o no dependiendo de sus funcionalidades y beneficios. Y luego hay dos fabricantes de software de virtualización que tienen su propio hipervisor y que son bastante potentes en el mercado, y que realmente el resto de fabricantes de hardware están certificados con esta solución de software, ¿no? Uno es Nutanix, que tiene su propio hipervisor, y que tanto los HP, Lenovo, Fujitsu, etcétera, que veis ahí, pues cada uno de ellos tiene soluciones de servidor x86 certificado para Nutanix, al igual que para VMware en este caso, ¿no? Pues sabéis que hay una lista de certificación de cada uno de los fabricantes a nivel de hardware que tienen que estar certificados para VMware y concretamente para vSAN, ¿vale? Y bueno, por mi parte, poco más en este sentido. No sé si tenéis alguna pregunta, consulta. Muchas gracias, Javier, y muchas gracias también, Félix. No sé si en esta sala que nos hemos quedado más en petit comité, pues que lo aprovechemos, ¿no? Para hacer estas preguntas, aprovechando que tenemos aquí a Javier y a Félix. No sé, veo que está Alberto de nuevo, está Gonzalo también, Javier, Jesús, José Andrés. No sé si tenéis alguna pregunta que hacer a nuestros expertos sobre la materia o bueno, pues eso, daríamos por concluido y iríamos un poco a la sala principal, si os parece bien. Una cuestioncilla. Claro que sí, Alberto. Complejidad, perdona, soy Alberto, del Intendente de Segovia. La complejidad técnica, nosotros estamos en un entorno VMware de virtualización. Y ¿Sí? cada vez que me he intentado arrimar a estos sitios, me da pánico la complejidad técnica. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros somos muy pocos aquí en el ayuntamiento. Entonces, ya hemos tenido ciertos, no problemas, pero sí acoplarnos al VMware nos ha costado, y de hecho no todo el mundo, somos 5 aquí, no, los 5 no manejamos ni mucho menos el entorno. Y esto me parece que tiene una complejidad técnica superior. Y me da un poco de, por un lado, miedo al precipicio y por otro lado, complejidad técnica que me da, que dices, no voy a poder abordar, porque no puedo tener un único tío que se me va de vacaciones, que se me pone malo y demás. No sé en qué orden de magnitud nos estamos moviendo. Y esta por un lado. Y la segunda pregunta es, ya metidos en este ambiente, ¿no sería más razonable irnos arriba a la nube y que este problema sea de otro? Pregunto. A ver, a nivel de complejidad, si estamos hablando de las soluciones de hiperconvergencia, creo que o el mensaje que quería transmitiros es todo lo contrario, ¿no? Es algo súper fácil de administrar, de gestionar, de escalar. Solamente necesito montar la infraestructura desde cero a partir de 2 nodos de hiperconvergencia. Tengo una consola principal
y una consola unificada en la cual tengo control tanto de la parte física como virtual y tengo visibilidad de los recursos tanto de proceso, memoria y almacenamiento que tengo, con lo cual tengo todo el control desde ahí. Si sois usuarios de VMware, como el 80-90%, ¿no? de los clientes a nivel de virtualización hoy en día, hay fabricantes y soluciones que basan su herramienta de gestión en vCenter, en la propia consola gestión de VMware, con lo cual eso facilita esa adopción también de control y gestión de un entorno hiperconvergente derivado, por ejemplo, para VDI o escritorios virtuales, como os ha hablado, y basarlo en la misma consola. Por ejemplo, el HP de turno, en su solución de SimpliVity, incorpora un plugin que va asociado en la parte de vCenter y que lo gestiono con la misma herramienta de vCenter. O simplemente la solución de vSAN de VMware, la cual es gestionada de forma nativa desde el propio vCenter del propio VMware, ¿no? Vale. No, claro, me habría quedado un poco la sensación de, claro, a ver, nosotros evidentemente no tenemos un problema ahora, tenemos una suite de fibra que evidentemente es complejidad tras complejidad y es lo que me preocupa más, puntos de fallo. Entonces, evidentemente, con esto te subes todas las controladoras para arriba, te evitas todos los problemas estos que potencialmente te pueden dar. Sí. Y vale, sí, vale. Y luego a nivel de disponibilidad también, daos cuenta que siempre tengo las máquinas virtuales replicadas. El entorno de hiperconvergencia lo que me hace es duplicar una máquina virtual. Bueno, iba a decir tantas veces como quiera. Sí, pero todo eso come recursos, lógicamente, ¿no? Dependiendo de la alta disponibilidad que queramos, mínimo voy a tener 2 copias mismas de la máquina virtual en 2 nodos diferentes. Con lo cual, en caso de caída de un nodo, el sistema sigue funcionando sin ninguna parada en ningún momento, ¿vale? ¿Puedo tener 3 copias o 4 copias? Sí, pero eso me va a requerir más recursos de físicos, tanto de proceso como de memoria como de almacenamiento. No, sí, eso no cabe duda. Nosotros ahora mismo tenemos todas las máquinas una copia para por si acaso se caen permanentemente y al final te va consumiendo por recursos, memoria, CPUs y demás. Claro, efectivamente. Perfecto. Vale, pues muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, por tu pregunta y Javier por la contestación. Nada, voy a mandarnos a la sala principal para despedir el foro y así podemos dar por finalizada la jornada. Vale, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, pues nada, simplemente agradecer a todas las asistentes su participación en el foro. Terminamos un poco más tarde de lo previsto, aunque creo que con buen resultado y unas ponencias súper interesantes. Así que nada, no sé si Chus quieres despedir o si no, damos por finalizado el foro. Bueno, quería dar las gracias a todos por participar en el foro, a los ponentes, a las intervenciones que han hecho también los distintos asistentes, en las salas que he estado yo, pues Diputación de Valladolid, Ayuntamiento de León, Ayuntamiento de Segovia. Muchas gracias a todos por vuestra participación, porque al final es lo que hace realmente interesante este debate. Y nada, muchas gracias también al equipo por el trabajo realizado y bueno, pues esperamos dejaros disponible en la página web del proyecto toda la información con las presentaciones, con la grabación de las distintas salas para que podáis además, aquellos que habéis estado en una sala, pues verla en la que no habéis participado, porque siempre es enriquecedor y dejaremos también, yo creo, el listado de contactos de los ponentes para que si surge alguna cuestión, bueno, si no está en la presentación, pues que podáis también contactar con ellos y poder resolver, ¿vale? Eso es. Nada, muchas gracias a todos de nuevo y nada, hasta pronto. Gracias a todos. Ahora al salir seguramente os pedirá un formulario de evaluación que os agradeceríamos rellenaseis pues, para mejorar en las siguientes ediciones. Así que gracias a todos los ponentes, participantes y nos vemos en la próxima. Un saludo.